Bienvenidos a Retorno a la Caverna, su podcast de discusión filosófica. En esta ocasión, reunidos nuevamente otra vez después de un montón de episodios. Franco de regreso. Diego, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, muchachos. Qué Es bueno que todo. estamos otra vez con ustedes. Sí, Franco nos está presumiendo su chamarra de la UNAM, orgullosamente, y qué chido. Muy bien. En esta ocasión teníamos este tema preparado desde hace tiempo, discutiéndolo entre nosotros, y es que hay una diferencia metodológica en la filosofía y es de dos tradiciones. Por un lado, la filosofía analítica y por otro lado, la filosofía continental. El día de hoy hablaremos de estas tradiciones, sus características y sus diferencias, desde dónde podemos abordarlas, qué son y qué clase de autores, por ejemplo, tratan estas metodologías en filosofía. Este es el episodio número 2 de la tercera temporada. Los invitamos a que chequen nuestro Facebook, que estamos constantemente publicando información, nuestro Instagram y que se suscriban y compartan este video. Muy bien. Creo que podemos comenzar con la charla. Básicamente, creo que podemos distinguir dos grandes estilos de hacer filosofía, muchachos: la filosofía analítica y la filosofía continental. Posiblemente para muchos de los que nos escuchan les resultará complicada esta distinción o quizá no se hayan encontrado con ella, pero precisamente es por lo que queríamos hacer este episodio. No toda la filosofía es un bloque completo de gente que hace sus razonamientos del mismo tipo o del mismo estilo, sino que la filosofía son diferentes análisis de diferentes temas con diferentes métodos. Y eso es lo que ahondaremos el día de hoy. Eh, ¿Qué es la filosofía analítica y qué es la filosofía continental, muchachos? O más bien abordado, ¿por qué hablamos de dos metodologías diferentes en la tradición filosófica en general? Bueno, si me dejan empezar, me gustaría decir antes que nada que esta distinción entre filosofía analítica y filosofía continental es una distinción un tanto rara, un tanto mala, de hecho, porque el término filosofía analítica da a entender una categoría metodológica o estilística, mientras que el término filosofía continental da más bien a entender una categoría geográfica continental. Y esto surge porque en el caso de la filosofía analítica se supone que consiste en el análisis filosófico, esto es, el análisis de los significados de las palabras, cómo se relacionan los conceptos entre sí, etc. Pero en el lado de la filosofía continental se le ha denominado así porque es el tipo de filosofía que ha predominado en el continente europeo, en la Europa continental, mejor dicho, particularmente en Francia y en Alemania. Y esto contrasta con Gran Bretaña, que sí es parte de Europa, pues, pero no es parte del continente europeo. Ya ven que es una isla enorme. Entonces, creo que esta es una distinción un poco confusa porque es como decir, mira, vamos a comparar autos de la marca Toyota con autos verdes. Pues, ¿por qué habríamos de hacer eso? Vamos a comparar color con color o marca con marca, pero no vamos a comparar marca con color, eso es rarísimo. Igual con esta distinción entre filosofía analítica y filosofía continental. Son dos categorías, una metodológica y otra geográfica. Entonces es lo que quería aclarar para empezar. Aunque si me permiten también la participación, me parece que aunque exista semánticamente esta distinción, que por un lado sea filosofía analítica, nos llame a cierta metodología de abordar la filosofía, y que la filosofía continental nos describa más que nada como el origen de ciertos autores geográficamente, creo que también ya en la actualidad se hace referencia ya al estilo, ¿no? O sea, sí entiendo que la filosofía continental eh, describe esta cuestión de ciertos autores que pertenecen a cierto sitio, pero también creo que lo podemos entender bajo la perspectiva de cierto estilo, ¿no? Es continental y es de Latinoamérica, por ejemplo.
Me parece que sí puede ser correcto esta descripción de ciertos autores por el estilo en el cual hacen filosofía. También a estas distinciones que están realizando, también se podría realizar quizá la corrección o bueno, entre las personas con las que yo he hablado un poco o discutido, también se suele medianamente confundir con una cuestión de temporalidad, ¿no? Ándale. La filosofía continental es más antigua o por lo menos frena a inicios del siglo XX o mediados por ahí, y la filosofía analítica recorre a partir de y hasta el momento, ¿no? Y bueno, si bien tiene alguna relación, no es ni cercanamente correcta. Bien. Creo que, por ejemplo, estas dos tradiciones se pueden reflejar a partir de exponer ciertos autores. Por ejemplo, podríamos decir que... Ah, Franco, adelante. No, adelante, perdón. Que podemos reconocer a ciertos autores. Por ejemplo, definitivamente hay autores paradigmáticamente continentales. Pensemos en un Hegel, pensemos en un Husserl, pensemos en un Heidegger. Todos estos autores son evidentemente continentales y no necesitamos como introducirnos al estilo propiamente o a la metodología de cómo escribían, sino que es evidente que son continentales incluso por los temas. Piensen en esta cuestión fenomenológica, no epistemológica, fenomenológica, que incluso hemos llegado a comentar en algunas ocasiones. A mí en lo personal la fenomenología me parece algo ah, incluso poético, a comparación de la epistemología. Las cuestiones de la estética, cómo se abordan casi siempre, o por lo menos desde mi experiencia en las lecturas filosóficas, he visto mucho más eh, análisis continentales en estética que análisis analíticos. ¿Cómo es el análisis analítico por otro lado? Quizá un análisis un tanto más sistemático, de manera deliberada, que se apoya de la lógica, que analiza el lenguaje, que es más proclive a estudiar temas de ciencia y que vaya, en general se le atribuye más o se le relaciona más con temas científicos también. Entonces creo que también esos serían como las dos tipos de temas que manejan la filosofía analítica por un lado y la filosofía continental, cuestiones incluso también sociales y culturales en la filosofía continental. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Hace rato mencionabas que hay dos estilos de hacer filosofía, que no es un bloque como algunos suelen pensar. Y esto es muy importante porque a veces uno se pone a leer textos de filosofía y eventualmente te das cuenta que la tradición analítica y la tradición continental son un tanto aisladas la una de la otra. Es decir, los autores analíticos discuten con otros autores analíticos y los continentales discuten con otros continentales. Yo no he visto que sea para nada común, aunque a veces creo que pasa, pero no es para nada común que un filósofo analítico esté discutiendo con un filósofo continental sobre un tema de epistemología, metafísica, filosofía de la mente, lo que sea. Usualmente eso no pasa. Cada quien se pone a discutir dentro de su propia tradición. Y sobre la manera de caracterizar a cada tradición, pues un poco difícil. En el caso de la filosofía analítica, hay más uniformidad, hay más homogeneidad, pero en el caso de la filosofía continental, pues hay una heterogeneidad muy, muy grande. Tienes existencialistas, tienes a Heidegger, tienes a Nietzsche, si lo quieres incluir como una especie de protocontinental, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de los analíticos, como decías tú, hay un interés por la argumentación clara, por la lógica, por las ciencias naturales como la biología, las neurociencias, la lingüística, cosa que en el caso de la filosofía continental no ocurre tanto. Incluso me parece que hay una tendencia un tanto literaria en la filosofía continental, o al menos la hubo en el siglo XX, ¿no?
muchos autores continentales eran también escritores, eran novelistas, Sartre, etcétera. Cierto. Pero sí, es un poquito complicado caracterizar, sobre todo, creo yo, la tradición continental. Sí, es verdad. Y bueno, hay que entonces enfocarnos a describir las características de cada una de estas filosofías. Las características que ustedes identificarían en la filosofía continental, ¿cuáles serían? Híjole, veo, yo encuentro dos. Primero que se contiene o se autocontiene. ¿En qué sentido o a qué me refiero? Puedes ver como un hilo de autores que se van discutiendo sobre un mismo tema o van versando. Lo mencionaste hace rato. Está Husserl, Hegel, Heidegger, y es una línea como recta, ¿no? Que no se ramifica. Parece que se va autoconteniendo la filosofía continental. También lo puedes ver con la escuela de Frankfurt. Está como un círculo muy cerrado, mientras que quizá con los analíticos se ramifica y se extiende. Se va ampliando por otros horizontes, va buscando nuevas formas, pero en la filosofía continental parece que siempre da vueltas sobre lo mismo. Se va autocontestando. No sé si me voy a entender, o más o menos la noción. Quiero entender. No sé, Franco. Sí, más o menos creo que entiendo. Pero ¿no sería esa también una característica de la filosofía analítica a fin de cuentas? Es decir, también los analíticos vuelven una y otra vez sobre los mismos temas, más o menos, ¿no? Temas como el de el fiabilismo, el externismo, El eh, conocimiento. el conocimiento, sí. Y claro, o sea, también surgen nuevos intereses, pero yo me imagino que en la filosofía continental, que es la que yo personalmente menos conozco, pasa similar, ¿no? Yo más bien quizá trataría de decir que una diferencia entre la filosofía analítica y la continental son ciertos compromisos doctrinales. En principio, un filósofo analítico, por ejemplo, podría ser un irracionalista, un subjetivista, un idealista, pero en la práctica no lo son. Cuando te pones a ver a los analíticos, por ejemplo, te das cuenta de que la gran mayoría de ellos son realistas, metodológica y metafísicamente hablando, favorecen algún tipo de objetivismo, y esto contrasta con los continentales que suelen favorecer posturas como el idealismo, el subjetivismo, el irracionalismo, la emotividad. Eh, quizá esa sería como una de las diferencias que yo señalaría. Bien. Ahora que mencionabas hace un momento que no hay como la disposición de querer entenderse entre filósofos continentales y analíticos, porque, bueno, eso no lo he mencionado, pero hay una especie para los que no están como muy inmersos en la academia filosófica, hay como una especie de rivalidad, ¿no? Implícita entre filósofos analíticos y filósofos continentales, quizá por decirlo de una manera muy simplona. Pero hay un ejemplo en el cual no se pueden entender y no se quieren entender, que está en video, la discusión de Chomsky, que no es propiamente un filósofo, sino un lingüista, aunque de repente le da por hacer filosofía, y también Foucault, este filósofo famosísimo, ¿no? Y tienen una discusión, está en YouTube, un debate me parece, y ahí se ejemplifica de manera muy gráfica la manera en la cual se expresa, argumenta y intenta debatir un filósofo analítico, si le damos la licencia a Chomsky de ser un filósofo, y cómo se expresa, argumenta e intenta debatir un filósofo continental, en este caso Foucault. La verdad es que el debate no llega a nada. Nunca hay ni siquiera la intención de querer entenderse, pues. Hay otro debate que recuerdo bastante, que es el de Russell con este arzobispo, me parece que es un arzobispo inglés, ¿no recuerdas, Franco, el nombre? Que es muy famoso este debate. Sí, Copleston. Exacto, de Copleston. Copleston contra Russell.
Y la discusión es bien interesante porque primero se ponen de acuerdo en los conceptos que van a utilizar y en qué compromisos van a adquirir con esos conceptos. Y una vez que ya expusieron eso, comienzan a discutir. Si ya no llegan a ningún punto, lo dicen aquí, ya no vamos a llegar a ningún punto, hay que brincar a la siguiente parte, ¿no? Pero es una discusión muy sistemática y es una discusión en vivo. Me parece que es una discusión en vivo, se grabó. Y a mí siempre me ha sorprendido la sistematicidad de este debate, incluso lo llegamos a estudiar en la maestría, porque te habla de cierto estilo, incluso al discutir, al pensar los conceptos y al representárselos, que te permite llevar el hilo de la discusión de tal manera que se haga así. Entonces, quizá no es tanto, por lo menos yo lo veo de esa manera, que el filósofo continental y analítico no quieran entenderse, sino que incluso quizá no pueden entenderse. Se me hace que dan muy buenos ejemplos, ¿no? De estos diálogos que de repente ha habido entre analíticos y continentales. Aún así creo que son excepciones, ¿no? En general no pasa. Los analíticos discuten con otros analíticos y los continentales con otros continentales. Y bueno, Diego hace rato mencionaba que, si no mal recuerdo, que hay como, que él identifica como dos diferencias entre, o más bien dos cosas que identifican o caracterizan a la filosofía continental. Dio un ejemplo, pero no sé si quiera dar cuál es la segunda característica a su consideración. Sí, bueno, manejaba la primera, digo, para repetir, que parece que es un diálogo muy interno entre la misma clase de filósofos. Puse el ejemplo de Husserl, y luego Hegel, y luego Heidegger, y vienen bajo la misma línea de la fenomenología, y no se permiten salir de ahí hacia otras áreas, se autocontienen. Y tú mencionaste que había algo parecido en la filosofía analítica, pero creo que ahí sí se extienden hacia nuevas áreas, hacia nuevas ramas, se permite nuevo conocimiento. Y mira que soy partidario, que me gusta la filosofía continental, pero siempre versa sobre lo mismo. Esa era una. Y la otra es estar ciertamente reacio a explorar las nuevas dimensiones de nuevas áreas de conocimiento. ¿Por qué? Porque creo que la filosofía continental funciona con ciertas herramientas, pero después ya hay nuevas herramientas, por ejemplo, las neurociencias, pero ahí pues ya no. Se podría abandonar, ¿no?, ciertas ideas como la fenomenología en muchas áreas de la filosofía o en prácticamente todas, pero pues hay gente que sigue estudiando la fenomenología y, por ejemplo, ya no como algo como de la historia de la filosofía, sino sigue aplicando, ¿no? Y pues ya no es así. Pero, a ver, creo que esta ocasión te entendí un poco mejor. Dabas el ejemplo de la escuela de Frankfurt, que era un grupo pues muy hermético, sí. Prácticamente discuten únicamente consigo mismo, entre sí, y no con otros autores fuera de esa escuela de Frankfurt, que también son continentales. Y esto contrastaría con los analíticos, que ellos no tienen, digamos, no tienden a tener escuelas o grupos así tan cerrados, tan herméticos, en los cuales se discutan únicamente ellos mismos. Más o menos eso es lo que dices, ¿no? Sí, totalmente. Ok. Creo que quizá el caso más cercano a eso desde la filosofía continental podría ser el Círculo de Viena, a principios del siglo XX, pero pues aún así creo que ni de lejos era tan hermético, ¿no? Como si lo puede ser la escuela de Frankfurt, este ejemplo que das. No, inclusive, por ejemplo, si hablamos de la escuela de Frankfurt y quieres cuestionar, no sé, a Adorno, por ejemplo, dicen, no, es que lo estás cuestionando mal porque pues, estás usando elementos externos a su filosofía, ¿no? Tienes que juzgarlo dentro de su ámbito. Y pues eso no me parece correcto. Qué curioso que tocas ese tema, Diego, porque también hemos hablado acerca de algo que se presenta bastante cuando se intenta discutir o intentar pedirle a un filósofo continental o a un estudiante de filosofía continental que sea claro acerca de un autor, acerca de un concepto,
acerca de algo en particular en filosofía. Una herramienta casi siempre utilizada es, lo que pasa es que en el idioma original esto tiene otro sentido. Cuando se traduce pierde totalmente en sentido. Tienes que leer a Hegel en alemán o a Heidegger también en alemán. Entonces es algo muy particular que siempre me ha resultado problemático y complicado, porque en el caso de la filosofía analítica, esta clase de problemas con la traductividad o con la traducción, pues por lo menos me parece que no lo he encontrado yo. No hay filósofos analíticos diciendo, es que esta idea es complicadísima y no hay traducción para ella. Tienes que leerlo en su idioma original para entender este enunciado y por qué se sigue de este otro o por qué estamos intentando definir este concepto con estas características. No, realmente no pasa así. Se buscan equivalencias, pues, en los idiomas. Y se me hace curioso esto. Ahí hay un punto que no sé si se tenga que hacer ahí la distinción entre la filosofía continental como tal o la gente que la defiende. Me explico. Voy a poner el concepto del Dasein, ¿no? El ser ahí. Y hay mucha gente que sí, que aplica, y te la topas en cada esquina del ámbito filosófico, ¿no? De esta gente. Es que no has leído bien, es que no lo entiendes, es que es mejor leerlo en el idioma original. Cuando, bueno, yo me he topado a mucha gente que también, por ejemplo, en seminarios de Hegel, en seminarios de Heidegger, abordas este tipo de conceptos, pero ya las traducciones están muy desmenuzadas, son muy claras para explicar. Dentro de la oscuridad que representan estos conceptos, ya hay traducciones muy desmenuzadas que tardas en leerlas y que tardas en adaptarte al lenguaje también. Pero una persona que realmente se mete a leer ese tipo de lecturas oscuras, creo que cuando es seria no sale con esos pretextos. Ya cuando ni ellos lo saben leer, pues cuando salen con eso, ¿no? Cuando te dicen una cosa por otra y salen con esas pantomimas de, es que es complicado porque no lo lees en alemán. No sé. Bien. Sí, a mí también se me hace bien chistoso eso porque bueno, yo obviamente no he leído a Hegel o Heidegger en alemán. A decir verdad, apenas si los he leído en español, la traducción. Pero sospecho que si los leyera en el original en alemán, realmente no los comprendería mucho mejor. Y lo digo entre varias cosas, lo digo porque no definen o no aclaran qué significan los términos que están usando. De repente estos autores utilizan términos como el espíritu absoluto, el ser ahí, el ser en el mundo, el ego, lo incondicionado. Y pues, ¿qué significa todo eso? Pues quién sabe, ¿no? Y esto es un contraste muy fuerte con la filosofía analítica, porque un analítico te dice, bueno, yo voy a entender el fiabilismo, por ejemplo, de tal y cual forma, ¿no? Voy a decir que un proceso cognitivo es fiable si y solo si produce una tendencia mayor al 50% de la verdad, digamos, a formarte creencias verdaderas. Y ahí está, ¿no? O entiendo por tal concepto, tal y cual cosa, en tal dominio, tales relaciones, tales propiedades, todo muy claro. Es como cuando te pones a leer un manual de introducción a la lógica o a la matemática y te van definiendo cada término, ¿no? Y en el caso de la filosofía continental no pasa eso. El autor empieza a usar términos como el espíritu absoluto. Órale, pues, ¿qué es eso, no? ¿Con qué se come? Napoleón. Entonces, ¿cómo? Napoleón. Sí, es Napoleón, ¿no? Sí, sí me hace esta historia. Entonces, teniendo en cuenta esto, no es de sorprender que haya múltiples interpretaciones de autores como Hegel o Heidegger. ¿Y cuál es la interpretación verdadera? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ya queda un poco subjetivo el asunto. Sí, la cuestión de los compromisos es importante. O sea, contrastando estas dos, y ya en esta parte de contrastar, que ya comenzamos a hacerlo, de contrastar filosofía analítica y continental, pues creo que uno de los contrastes más importantes son los compromisos. En el caso de la filosofía analítica, los compromisos con las definiciones de los conceptos,
cómo los vamos a utilizar, por la misma metodología que se utiliza. Y en el caso de la filosofía continental, esto es bien complicado que ocurra, bien complicado. Mencionaba Diego el concepto de Dasein, pero esto puede ser, o sea, podemos verlo en un montón de filósofos, ¿no? El ser en Heidegger significa lo que sea, ¿no? Prácticamente. Depende de la parte o del tiempo de la obra que leas del autor, significa una cosa diferente. Entonces, pues tampoco ahí hay compromiso con una definición de algún concepto en particular, sino que parecería que la definición que utilizo es la que me sirve en el momento que estoy hablando o como me sienta en ese momento, ¿no? Y está bien, se entiende, debido a que pues tienen ahí pues, una vena artística, ¿no? Entonces, Tú, Álvaro, y yo habíamos hablado en otras ocasiones que se puede decir que ciertos autores clásicos, realmente muy clásicos, como Aristóteles, sí, podrían quizás ser identificados como protoanalíticos. Ya sé que esto es muy, ¿cómo se dice? como aventurado. Polémico. Como aventurado, polémico, no, pensaba en un término más bien como de temporalidad, como Anacrónico. desfasado, anacrónico, anacrónico. O sea, decir que Aristóteles es un analítico, pues es completamente anacrónico y estoy de acuerdo. Pero cuando te pones a ver el estilo de alguien como Aristóteles, pues te das cuenta que tiene muchas similitudes con alguien como un filósofo analítico. En el caso del libro de la metafísica, si lo leyeron completo, yo creo que sí, recordarán que hay un capítulo delta o gamma, no recuerdo, que está dedicado única y exclusivamente a dar definiciones. Aristóteles se pone a decirte, mira, por causa voy a entender tal y cual cosa, por efecto tal y cual otra, por ser tal y cual otra. Eso es analítico, a mí me parece analítico. Sí. Y Hegel, como 1500 o 1700 años después, más de 2000 de hecho creo, no hace eso, ¿no? No se toma la molestia de decirte, mira, voy a entender espíritu absoluto de esta forma. Y yo sé que quizás soy muy parcial hacia la filosofía analítica, pero me desespera que Hegel 2000 años después no pueda hacer lo que Aristóteles ya había hecho. También hemos comentado, Franco, en torno a esto mismo, que esta misma como identificación de elementos en filósofos clásicos la podemos rastrear, ¿no? O sea, por ejemplo, Platón también, maestro de Aristóteles, ya tenía también cierto estilo protoanalítico, aunque también un tanto más artístico, quizá, por llamarlo de alguna manera, más ornamental, pero también esta cuestión de la definición de conceptos. En las discusiones de Sócrates podemos verlo, el interés por ir eliminando cosas que no son la definición a la cual él busca llegar. Pero también piensen en filósofos como Descartes o Leibniz o Spinoza mismo, que Spinoza intentó desarrollar una ética con metodología geométrica. Entonces, me parece curioso cómo estos filósofos clásicos tenían un estilo, como ya hemos mencionado, protoanalítico de proceder, de elaborar las ideas y de justificar estas ideas, pero que en algún momento de la historia de la filosofía parece que se deshacen de esta manera de proceder, ¿no? Yo personalmente pienso que posterior a Kant, la cosa comienza a cambiar. Bueno, aquí se da con el romanticismo alemán, ¿no? Es con lo que viene a mezclar esta tradición. Diste en Ahora, el clavo. que no necesariamente es malo, no puede ser inconveniente, pero quizá no malo. Ahora, hay autores como Leibniz, como Spinoza, que son oscuros. Bueno, personalmente me parecen muy oscuros entrarles. Y, por ejemplo, en mi caso, ingresar a Heidegger desde el parágrafo 2 ya te avienta como 3 páginas de acepciones de lo que significa para él el Dasein. Y si te metes a la traducción de Jesús Marías, ¿sí es Jesús Marías? Sí, creo que sí, ya te avienta otras 3 páginas
de la traducción del autor, que sigue siendo muy complicado, pero o sea, sí está desmenuzado, sí está explicado dentro de lo turbio que es la traducción, pero ahí sí corregirá que no nada más lo avienta así sin explicación, sí se toma el tiempo de explicarlo. Antes de que se me olvide, y perdón por adelantármeles porque luego suelo olvidarlo, hace un momento también Franco y yo hablábamos de un filósofo analítico contemporáneo, Christopher Peacock, y hablábamos de cómo en ocasiones hay temas que son muy difíciles, son complejísimos, muy complejísimos, pero que eso no implica que los expongas de una manera oscura. Puedes exponerlos de una manera clara a pesar de que sea complejo el tema. Y creo que eso pasa con Leibniz y con Spinoza, Diego. Eh, no es que sean oscuros, es que la naturaleza de lo que están diciendo es compleja, pero su proceder para abordarla, a mi parecer, intenta ser clara, pues. No lo discuto, al contrario, por ejemplo, a mí personalmente la metafísica, cuando la estudié en licenciatura, en cuarto semestre, me pareció muy difícil. Sí, la retomé años después y se me hizo más sencillo. Pero, por ejemplo, entrarle a las mónadas, a mí se me hace muy oscuro. Sí, vamos a pausar un momento.